Bienvenidos a otra edición de México Retro. En esta nueva entrega realizaremos un recorrido visual por distintos proyectos urbanos que transformaron a la Ciudad de México a lo largo de diversas décadas. A través de fotografías históricas podremos observar cómo eran las calles y colonias en diferentes momentos del tiempo. Cada imagen nos transportará al ambiente de épocas pasadas, permitiéndonos comprender cómo se vivía entonces y comparar el antes y el después de zonas que han evolucionado constantemente con el paso de los años. Acompáñanos en este viaje al pasado y quizá logremos despertar la nostalgia de quienes vivieron alguna de estas etapas que hoy recordamos con cariño. Al comenzar el siglo XX, dieron inicio a una serie de obras que transformarían por completo el rostro de la Ciudad de México. La capital, que durante el siglo anterior había mantenido una arquitectura señorial que le valió el nombre de la Ciudad de los Palacios, comenzó a experimentar importantes cambios urbanos impulsados por el deseo de modernización. A lo largo del territorio capitalino surgieron proyectos que modificaron calles, plazas y edificios, dotando a la ciudad de un nuevo estilo que combinaba elegancia, funcionalidad y modernidad. Muchas de estas transformaciones embellecieron diversos puntos de la ciudad, y sus huellas perduraron durante varias décadas, dejando una herencia arquitectónica y urbana que marcó el carácter de la Ciudad de México en los primeros años del siglo XX. Fue entre las décadas de 1930 y 1950 cuando la Ciudad de México vivió una de sus etapas de transformación urbana más profundas. Durante esos años, la capital se adaptó para convertirse en una metrópoli moderna, capaz de responder al rápido crecimiento de su población. Varios proyectos de infraestructura y planeación urbana dieron origen a importantes cambios en el trazado y la fisonomía de la ciudad. Como parte de estos procesos, se documentaron muchas de las obras con fotografías que mostraban el antes y después de calles, edificios y espacios públicos. Gracias a esas imágenes, hoy podemos apreciar cómo eran distintas zonas de la ciudad antes de las intervenciones urbanas y cómo fueron evolucionando. Estas transformaciones no solo modernizaron la capital, sino que también le dieron un nuevo rostro que atrajo el interés turístico. Muchas de esas imágenes fueron convertidas en postales que hoy son valiosos testimonios visuales de la historia urbana de esta gran urbe. Ahora veamos algunos ejemplos fotográficos que nos muestran cómo eran ciertas zonas de la ciudad antes de convertirse en lo que hoy conocemos. Estas imágenes corresponden a los trabajos realizados en la colonia Río Blanco durante la década de 1950. En ellas podemos observar el proceso de pavimentación y urbanización de la zona, reflejando el avance de una transformación que marcaría el rumbo de esta colonia. Las fotografías nos permiten apreciar cómo, en esos años, Río Blanco comenzaba a desarrollarse, dando paso a una nueva etapa en su historia. Con el tiempo, esta colonia se convertiría en una de las más reconocidas de la Ciudad de México, hogar de muchas familias que han vivido allí por generaciones. Estas imágenes nos ofrecen un valioso vistazo al pasado y nos permiten entender mejor la evolución de esta parte de la ciudad. En la actualidad, la colonia Mártires de Río Blanco ha crecido y se ha consolidado como una zona popular de la Ciudad de México. Aunque sus calles han cambiado con el paso del tiempo, aún conserva varias de las casas originales que han permanecido desde décadas atrás. Esta colonia, al igual que muchas otras de carácter popular en la ciudad, mantiene elementos arquitectónicos y estilos que evocan épocas pasadas, recordándonos su historia y evolución urbana. Las siguientes imágenes nos muestran cómo lucía la calle Dr. José María Vértiz en la colonia Doctores durante la década de 1950. En estas fotografías se documentan los trabajos de prolongación de esta vialidad en una época en la que la zona aún conservaba viviendas sencillas, muy distintas a las construcciones actuales. El contraste entre aquel entorno y el que conocemos hoy es evidente. Y estas imágenes se convierten en un valioso testimonio de una etapa en la que la ciudad comenzaba a cambiar de rostro, dejando atrás la imagen de un pasado que hoy solo sobrevive en archivos y memorias. Hoy en día, la calle Dr. José María Vértiz es una vialidad ampliamente transitada y de gran relevancia dentro de la Ciudad de México. Forma parte del extenso entramado de calles que dan vida a la capital y a lo largo de su recorrido alberga diversas construcciones importantes. Además, conecta con avenidas y zonas clave de la ciudad, lo que la convierte en un eje fundamental tanto en lo histórico como en lo urbano.
Esta calle guarda numerosas anécdotas y recuerdos en su historia, reflejando la transformación de una ciudad en constante evolución. Ahora nos trasladamos a la calle de Xola, en el momento en que se llevaban a cabo sus trabajos de pavimentación. En aquellas imágenes se aprecia una vialidad muy distinta a la que conocemos hoy, rodeada por construcciones mucho más sencillas, anteriores al desarrollo urbano moderno que actualmente predomina en la zona. En ese tiempo, ante el crecimiento acelerado de la población, fue necesario ampliar muchas calles, y Xola fue designada como una de las vías principales que conectan con otras avenidas importantes de la capital. Las fotografías capturan una época en la que la tranquilidad todavía era parte del paisaje cotidiano. Lo más significativo es que muchas de las familias que vivían ahí en aquel entonces siguen presentes hoy, gracias a las nuevas generaciones que han heredado ese legado barrial. En la actualidad, la avenida Xola es una de las vías más transitadas de la Ciudad de México. Por ella circulan miles de automóviles y personas que se trasladan diariamente gracias a las distintas opciones de transporte público que recorren la zona, facilitando el acceso a diversos puntos de la gran urbe. Al igual que otras avenidas importantes, Xola es clave para la vida cotidiana de miles de capitalinos, ya que a lo largo de su recorrido se ubican centros de trabajo, escuelas y una gran variedad de comercios que le dan dinamismo y vitalidad a esta emblemática vialidad. Las fotografías de obras públicas también nos permiten conocer cómo eran distintas colonias de la Ciudad de México en diferentes épocas. En este caso, nos enfocamos en la colonia Morelos, ubicada en el corazón de la ciudad. Las imágenes que datan de las décadas de 1940 y 1950 nos muestran escenas de la vida cotidiana, las calles y las antiguas edificaciones que daban forma al paisaje urbano de aquel entonces. La colonia Morelos tiene una rica historia urbana debido, en parte, a su cercanía con barrios emblemáticos como Tepito y La Lagunilla, zonas profundamente arraigadas en la tradición popular capitalina. Estas fotografías no solo documentan su arquitectura, sino también el ambiente que se vivía en esos años, permitiéndonos entender mejor la evolución de este histórico sector. A lo largo del tiempo, la colonia Morelos ha mantenido una presencia significativa dentro de los barrios que conforman el centro histórico de la Ciudad de México, conservando su identidad y carácter a pesar de los constantes cambios de la urbe. En la actualidad, la colonia Morelos ha logrado mantenerse en pie a pesar de los retos que enfrenta la Ciudad de México, como la inseguridad. Con el paso del tiempo, este histórico barrio se ha transformado, conservando entre sus calles numerosas historias de vida, tradiciones y construcciones que han sido testigo de generaciones enteras. Reconocida por su arraigo popular, la colonia Morelos es ampliamente conocida por distintas generaciones de capitalinos. Su ubicación estratégica, cercana al centro histórico y a importantes zonas comerciales como Tepito y La Lagunilla, le otorga un valor especial dentro del entramado urbano. Cada calle guarda recuerdos de quienes han vivido ahí, dejando su legado y tradiciones en manos de las nuevas generaciones que hoy siguen dando vida a este emblemático rincón de la ciudad. Otra colonia que quedó registrada en fotografías de la década de 1940 fue Santa Cruz Mellehualco. En aquel entonces, esta zona se encontraba bastante alejada del centro de la Ciudad de México y conservaba aún un carácter marcadamente rural. Fue precisamente en esa década cuando Santa Cruz Mellehualco se integró a los nuevos proyectos de urbanización que el gobierno capitalino impulsaba para modernizar distintas zonas de la ciudad. Las imágenes de la época nos muestran un entorno con un estilo todavía provinciano, reflejo de su origen como antiguo pueblo aledaño a la ciudad, donde predominaban las costumbres tradicionales, los espacios abiertos, las tierras de cultivo y la crianza de animales de granja. Con el paso del tiempo, esta zona fue dejando atrás su pasado rural para transformarse en una colonia urbana, convirtiéndose en una de las más conocidas del oriente de la capital. Estas fotografías son un valioso testimonio de cómo era Santa Cruz antes de su integración plena a la gran urbe. La colonia Santa Cruz Mellehualco forma parte de una de las zonas más densamente pobladas de la Ciudad de México. Junto con otros barrios del oriente capitalino, esta colonia ha sido hogar de miles de familias a lo largo de varias generaciones y es ampliamente conocida desde hace décadas. A pesar de los problemas de seguridad que enfrenta, Santa Cruz Mellehualco sigue siendo un lugar donde muchas personas han construido sus vidas y donde se mantienen vivas diversas tradiciones que han pasado de generación en generación. Su identidad comunitaria y su historia la convierten en un punto importante dentro del entramado social y cultural de la ciudad.
Las obras públicas realizadas en la Ciudad de México dejaron un vasto testimonio de transformaciones urbanas a lo largo de su territorio. En distintas zonas, numerosos edificios antiguos, algunos muy conocidos en su época, fueron demolidos para dar paso a nuevos proyectos que respondían a las necesidades de modernización y crecimiento de la capital. Con el paso de los años, estos cambios redefinieron por completo el paisaje urbano. Una vista panorámica de aquella época nos permite observar cómo lucían colonias como Buenavista y la Tabacalera. Durante la década de 1930, el trazo urbano se modificó de forma significativa. Se derribaron varias construcciones y se abrieron nuevas calles que dieron forma al diseño que hoy conocemos. Uno de los edificios que fue demolido para dar paso a un nuevo proyecto urbano fue el emblemático Café Colón. Durante muchos años, este lugar brindó servicio y se convirtió en un punto de encuentro para numerosos personajes destacados de la vida cultural y social de la Ciudad de México a inicios del siglo XX. Además, embelleció la zona del Paseo de la Reforma, con su elegancia y estilo arquitectónico. El Café Colón se ubicaba en la esquina de Antonio Caso e Ignacio Ramírez, en la colonia Tabacalera. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante los nuevos planes de desarrollo urbano, se tomó la decisión de demolerlo para dar paso a una nueva edificación que transformaría el entorno. Esta acción no fue aislada. Muchas construcciones antiguas y elegantes fueron desplazadas para dar lugar a modernos edificios, marcando así el inicio de una etapa en la que varias casonas de gran valor arquitectónico desaparecieron del paisaje capitalino. En ese mismo lugar se levantó el edificio de recursos hidráulicos, una construcción que durante años fue muy reconocida y ampliamente fotografiada y filmada a lo largo de distintas décadas. Este edificio, junto a su gemelo, ubicado unos metros más atrás, formaba parte del paisaje emblemático de la zona. Sin embargo, los sismos de 1985 le ocasionaron severos daños estructurales, lo que obligó a una remodelación tanto en su fachada como en su interior. La versión actual del edificio es el resultado de esas obras de rehabilitación, y desde entonces se ha mantenido como un símbolo de resistencia y transformación urbana, siendo testigo de los cambios que han redefinido esta parte de la Ciudad de México. Muy cerca de ahí, sobre la Avenida de los Insurgentes, se encontraba la estación de ferrocarril Colonia, ubicada entre las colonias Cuauhtémoc y San Rafael. En su tiempo, fue un punto clave para el transporte de pasajeros y carga, y durante varias décadas fue muy popular, brindando servicio a miles de personas. Su ubicación estratégica facilitaba el acceso, convirtiéndola en una de las estaciones más concurridas de la ciudad. Sin embargo, en 1939, este emblemático sitio fue clausurado para dar paso a un nuevo proyecto urbano. El edificio fue demolido y las fotografías de la época documentan no solo el proceso de su desaparición, sino también el ambiente que se vivía en ese lugar. Poco a poco, la estación fue reducida a escombros, cambiando por completo el paisaje y dejando atrás recuerdos y testimonios de su existencia. En el espacio donde alguna vez se alzó la estación, años más tarde, se inauguró el Monumento a la Madre, acompañado de una plaza que se convirtió en un nuevo punto de reunión. Detrás de este monumento se construyó el Jardín del Arte, y con ello, la zona comenzó a transformarse en un sitio con comercios, edificios habitacionales y espacios públicos modernos. Esta área se terminó de consolidar en las décadas de 1940 y 1950, dando lugar a un nuevo rostro urbano, que podemos apreciar en las imágenes de la época, las cuales nos muestran cómo lucía esta parte de la ciudad en plena transformación. En la actualidad, esta zona conserva gran parte de su diseño original, aunque algunos edificios han desaparecido con el tiempo y otros aún se mantienen en pie. La plaza donde se encuentra el Monumento a la Madre ha sido objeto de varias remodelaciones a lo largo de los años, especialmente después del sismo del 19 de septiembre de 2017, que dejó huella en muchas estructuras de la ciudad. A pesar de los cambios, el lugar aún conserva parte del comercio tradicional que durante décadas dio vida a la zona. Hoy en día es un espacio ideal para pasar un momento agradable en compañía de la familia o los amigos. Esta área, con su historia y evolución, sigue siendo un gran testigo del pasado, recordándonos todo lo que alguna vez existió ahí y cómo ha ido transformándose con el tiempo. El siguiente testimonio fotográfico corresponde a la actual avenida Melchor Ocampo, también conocida como parte del Circuito Interior.
Las imágenes nos muestran distintas zonas que abarcan desde Ribera de San Cosme hasta la colonia Nueva Anzures, revelando un entorno muy distinto al actual. En las fotografías de la década de 1950 se observa un ambiente tranquilo, con elegantes casonas y modernos edificios de departamentos que en su momento fueron habitados por familias de clase alta. Antiguamente, esta vialidad era conocida como la Calzada de la Verónica, y durante el proceso de modernización urbana se construyeron jardines, áreas verdes, nuevas estructuras viales y edificios que reflejaban el desarrollo de la ciudad. Estas imágenes documentan los trabajos realizados en la zona y nos permiten revivir la atmósfera que se vivía en aquellos años, un marcado contraste con el ritmo acelerado y urbano de la actualidad. Muchos recuerdan este lugar con nostalgia, ya que sus alrededores eran considerados un excelente sitio para vivir y formar una comunidad. Hoy en día, esta vialidad forma parte del circuito interior Melchor Ocampo, una de las arterias más importantes de la Ciudad de México. A lo largo de su recorrido, esta vía va cambiando de nombre según la zona que atraviesa, pero en este caso nos enfocamos en el tramo conocido como Melchor Ocampo, el mismo que hemos estado explorando y comparando con décadas pasadas. Actualmente, por esta avenida, circulan diariamente miles de vehículos, lo que la convierte en un eje clave para el traslado hacia distintos puntos de la ciudad. Su construcción facilitó una movilidad más ágil y eficiente en la gran urbe. Con el paso del tiempo, muchas de las antiguas casas y jardines que caracterizaban la zona desaparecieron, dando lugar a modernas edificaciones que hoy albergan oficinas, comercios y servicios. El rostro actual de esta avenida refleja el dinamismo y la transformación constante de una ciudad que nunca deja de crecer. También daremos un vistazo a cómo lucía en aquellos años la avenida Mariano Escobedo, comenzando desde su cruce con Marina Nacional. Las imágenes de la época nos muestran la vida cotidiana durante los trabajos de ampliación y pavimentación de esta importante vialidad. En ese entonces, predominaban las residencias y los espacios abiertos, muy distintos al paisaje urbano actual. Mariano Escobedo era una avenida tranquila, con poco tráfico vehicular, lo que permitía caminar o circular por sus calles con gran calma. Durante la década de 1950, se llevaron a cabo importantes obras de ampliación y remodelación, no solo en esta avenida, sino también en otras vías que se conectan con ella, como Marina Nacional, una arteria clave que conduce hacia fábricas y zonas militares, o Ejército Nacional, conocida por su relevancia estratégica. Este proyecto formó parte del esfuerzo por modernizar la ciudad, mejorar la movilidad y facilitar la circulación en zonas que hoy son fundamentales como Presidente Mazarik, Homero y otras vialidades importantes que se enlazan con Mariano Escobedo. Actualmente, esta vialidad se ha consolidado como una de las más importantes de la Ciudad de México. A lo largo de su trazo, se ubican reconocidos corporativos, tiendas de prestigio, residencias de personalidades y centros educativos, lo que la convierte en una zona de alto nivel económico y social. Es también una fuente significativa de empleos y servicios, atrayendo diariamente a miles de personas que acuden a trabajar, estudiar o hacer compras. Debido a esta alta afluencia, el tránsito vehicular suele ser constante y en muchas ocasiones complicado. El ambiente en la zona es dinámico y muy concurrido, reflejo del movimiento ininterrumpido que generan los negocios, oficinas y actividades cotidianas. Es hora de nuestra trivia. Pero antes, queremos felicitar a quienes contestaron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son José Juan Avendaño, Gilberto Cruz, Marco Antonio Brito Flores, Lisbeth Orozco, Arjuna Hernández, Fernando Ortiz, Victoria Villavica, Agustín Becerril, Miguel Ángel Víquez Pico, Abraham Eliserio Chávez, Yeran Palma, Obed Belém, Dorothy y Forbidden Memories. Efectivamente, la fotografía fue tomada en la calle de Donceles, esquina con Xicoténcatl, justo en la parte trasera del antiguo Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, conocido hoy como el Museo Nacional de Arte. Actualmente, esta calle aún conserva ese estilo tradicional que la ha caracterizado por décadas, siendo un rincón lleno de historia en el centro histórico. ¡Felicidades a los que acertaron! También queremos enviar un saludo muy especial y una felicitación a Yeran Palma por haber respondido correctamente la trivia anterior. Por un error, no mencionamos su nombre en la emisión pasada, pero hoy lo corregimos con gusto. ¡Felicidades, Yeran, y a todos los que participaron! Y ahora, pasemos a la nueva imagen. ¿Puedes reconocer en qué lugar fue tomada esta fotografía? Si respondes correctamente, tu nombre podría aparecer en nuestro próximo video.
Es tu oportunidad de demostrar cuánto conoces de la Ciudad de México. Ahora pasemos a observar distintas fotografías que nos muestran el antes y después de algunas zonas de la Ciudad de México, revelando su evolución con el paso del tiempo. La primera imagen corresponde a una obra en proceso: la construcción de un jardín en la colonia Felipe Ángeles. Esta fotografía, tomada en la década de 1940, nos ofrece una idea clara de cómo lucía esta zona en aquel entonces, con espacios abiertos y una traza urbana aún en desarrollo. Actualmente, la colonia Felipe Ángeles, ubicada al norte de la capital, es una zona completamente urbanizada. Con el paso de los años, se transformó en un barrio tradicional de la ciudad, lleno de vida y actividad. Otra imagen que analizamos nos transporta a Cuautepec de Madero, también al norte de la ciudad. La fotografía muestra los primeros trazos de lo que sería un deportivo en esa zona. Captada a finales de los años 40, la imagen contrasta fuertemente con el paisaje urbano actual. Hoy en día, Cuautepec de Madero es una colonia densamente poblada, donde habitan numerosas familias. Es un barrio con mucha identidad, típico del norte de la ciudad, donde la vida cotidiana se desarrolla con dinamismo. Esta zona representa una de las áreas con mayor concentración de población en la capital. Esta imagen muestra los trabajos de instalación de tuberías en la colonia San Pedro de los Pinos, ubicada en la zona centro-poniente de la Ciudad de México. Sus colonias vecinas son Tacubaya y Escandón, y la fotografía nos permite apreciar cómo lucía este tradicional barrio en décadas pasadas, cuando aún conservaba un aire más residencial y tranquilo. En la actualidad, San Pedro de los Pinos es una zona dinámica que combina viviendas, oficinas, restaurantes y negocios muy concurridos. Rodeada de importantes vialidades, se ha convertido en un punto de interés para muchos capitalinos gracias a su oferta comercial, gastronómica y de servicios. La siguiente fotografía fue tomada en la colonia Cosmopolita, en Azcapotzalco, y muestra los trabajos de ampliación de una avenida durante la década de 1950. La imagen refleja cómo era esta zona en una etapa temprana de urbanización, cuando comenzaban a llegar los servicios básicos y se trazaban nuevas calles que beneficiarían a los habitantes del lugar. En la actualidad, la colonia Cosmopolita sigue siendo un barrio tradicional de Azcapotzalco. A lo largo de los años, varias generaciones han vivido aquí, conservando un ambiente tranquilo y cotidiano que aún caracteriza a la zona. La imagen nos muestra una vista de la colonia 20 de Noviembre, tomada desde la avenida Eduardo Molina. En ella se observan trabajos de cimentación para una nueva construcción, y al fondo se aprecian las pocas edificaciones que existían en ese entonces, así como amplios terrenos aún sin urbanizar, reflejo de una etapa temprana en el desarrollo de esta emblemática colonia. Hoy en día, la colonia 20 de Noviembre es uno de esos barrios tradicionales que han formado parte del paisaje urbano de la Ciudad de México por décadas. Sus calles guardan innumerables historias y anécdotas de las generaciones que han vivido ahí, consolidándose como un punto con identidad propia en la capital. Ahora observamos esta imagen capturada en la misma colonia 20 de Noviembre, donde se aprecia el antiguo edificio de la escuela primaria Dr. Miguel Silva, ubicada en lo que en aquel tiempo era la delegación Venustiano Carranza, hoy alcaldía. La fotografía, tomada en 1939, nos muestra un entorno muy distinto al actual, con un ambiente más tranquilo y menos urbanizado. Esta imagen no solo documenta la arquitectura escolar de la época, sino que también nos ofrece un valioso testimonio de cómo era la vida cotidiana en aquellos años. Actualmente, la escuela ha sido modernizada y el edificio original ya no existe. Pero en ese mismo lugar, aún se siguen impartiendo clases de educación básica. Varias generaciones han pasado por sus aulas y hoy en día son los hijos y nietos de aquellos primeros estudiantes quienes continúan su educación en el mismo sitio. Cada colonia guarda testimonios de épocas pasadas, y gracias a fotografías como esta, podemos conocer y recordar cómo eran esos espacios, preservando así la memoria de nuestra ciudad. Son muchos los lugares que quedaron inmortalizados en imágenes gracias a las obras públicas que se realizaban en aquellas épocas. Estas fotografías no solo capturaron momentos únicos, sino que hoy son valiosos testimonios visuales que nos permiten conocer y apreciar la evolución de zonas que forman parte de la vida cotidiana de muchas personas. Con esto concluimos esta pequeña muestra de lo que fueron algunas de estas áreas urbanas. Aún quedan muchísimos rincones llenos de historia por explorar, y muy pronto estaremos retomando más de estos lugares.
así como de otros sitios emblemáticos de nuestra gran metrópoli. Espéralos. Si disfrutaste de este video, te invitamos a apoyarnos con un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos emocionantes viajes al pasado. Nos vemos en la próxima edición de México Retro. Gracias por acompañarnos y ser parte de este recorrido lleno de recuerdos y nostalgia.